feliz sábado. Gracias, Emilio, por esta alabanza, por elevarnos a Dios, recordarnos que no existen distancias para Él, que estemos donde estemos, Él nos va a alcanzar con su misericordia y con su justicia. ¡Qué lindo sábado! La verdad, está siendo un hermoso sábado. No solamente que la temperatura está agradable, sino que hay disposiciones para que este culto sea muy lindo. Los chicos están teniendo una parte especial abajo espectacular. Cómo me gusta cuando ellos tienen un alimento completo, bien pensado, cuando pueden disfrutar de esta instancia especialmente preparada para ellos. Algún papá por allí dijo, tengo que estar con los chicos, me va a perder lo que vos decís. No hay problema, queda grabado, después se pasa por YouTube. Nosotros somos los que nos van a perder porque abajo no se está grabando, me parece, y no lo vamos a poder ver por YouTube. También es un sábado muy lindo porque fue la presentación de Ana Lucía. Y decía el pastor Cerdá el verbo dejar. Y nosotros tenemos que dejar ir a Jairo, a Patricia, y no los dejamos porque queramos, sino porque tenemos que. Porque los planes del Señor son así. Estoy contento además porque hay gente de Montevideo y uno que pega en el palo. Yo soy de la Costa de Oro, pegadito a Montevideo. Cuando viene un pedacito de ese país de donde uno es, uno también se pone contento. Y todo esto lo estoy mencionando porque quiero darle un matiz de alegría a este tema. Vamos a hablar sobre el día del juicio. Y cuando uno menciona el juicio, parece que una nube negra se asoma y nos tapa el sol, ¿verdad? Porque la justicia en este mundo carece de una imagen positiva, totalmente. La palabra de Dios es clara en este sentido. Dice que la humana justicia es como un trapo de inmundicia. Qué cosa complicada la justicia en este mundo. Los titulares de cada informativo son cada vez, rompen récords de sensacionalismo para mostrarte una historia cada vez más macabra. Uno de los casos que a mí me marcó, que proviene de la ciudad de Zárate, de donde es mi esposa. No quiere decir que en Zárate haya gente mala, por el contrario, hay mucha gente buena, pero alguna excepción hay. Y allí se dio un caso que fue muy resonante en su tiempo, seguramente muchos de ustedes lo van a recordar. El caso del carnicero de Zárate. Un hombre que atendía su negocio, una carnicería, y fue asaltado, rapiñado a mano armada. El delincuente, al irse, ejecutó disparos. Sin razón, sin motivo aparente. Entonces, lo que en primera instancia se interpretó como una emoción violenta, se apoderó del carnicero, dueño de su negocio, tomó su vehículo, su auto, y salió en persecución del criminal que iba en una moto. Y en determinado lugar lo alcanzó y lo atropelló. Lo ajustició por mano propia. Dilema en la sociedad. Opiniones divididas en las redes sociales. Hizo bien, yo hubiera hecho lo mismo, por un lado. Hizo mal, tiene que dejar a la justicia obrar. Por ahí iba prevaleciendo ese sentimiento de identificarse con este carnicero que hizo justicia por mano propia, hasta que las cámaras de seguridad delataron que no solamente había atropellado al criminal, sino que se había bajado del vehículo, tomó una especie de bat de béisbol, un elemento contundente, y lo remató mientras estaba abajo de su vehículo. Y el debate se empieza a profundizar. Y más de una semana hablando del carnicero de Zárate. ¿Qué sensación nos deja este tipo de casos? Una amargura terrible. Injusticia por donde se lo mire. Me hace acordar cuando la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. Nadie tuvo ni un segundo de lucidez para no empeorar las cosas, sino que las emociones de los seres humanos, cuando toman el protagonismo, dejan de lado la racionalidad y van empeorando, profundizando la problemática hasta llevarla a niveles que uno no sabe cómo evaluarlas, cómo juzgarlas. En este contexto de este mundo, donde estos casos son moneda corriente y otros tantos, tenemos que hablar del juicio de Dios. La justicia de Dios. Para recapitular un poco con el tema que compartimos ayer, nos basábamos en el libro del profeta Joel. De paso podemos abrir nuestras Biblias allí en Joel. Y mencionábamos que Joel dirige su mensaje a los sacerdotes específicamente, que estaban siendo mentores
del pequeño rey, que era un infante, y todavía no gobernaba con decisiones propias, sino que gobernaba según consejo. Y allí Joel aparece para amonestar. En las figuras de autoridad del antiguo Israel teníamos en estos tiempos 3 figuras preponderantes: el rey, el sacerdote o sumo sacerdote y el profeta. Entre estos 3, el que tiene ante los ojos de Dios mayor jerarquía, mayor autoridad, es el profeta. Civilmente era el rey, religiosamente el sumo sacerdote, pero ante Dios, la persona que tenía el oído agudizado para captar el mensaje de Dios y transmitirlo aún a las autoridades civiles y religiosas era el profeta. Vemos la misma figura en Moisés, cuando hizo erigir el tabernáculo en el desierto y tenía al sumo sacerdote Aarón, su hermano. Sin embargo, con quien Dios hablaba era con Moisés. La autoridad era Moisés y prefiguraba la autoridad de aquel que iba a venir, nada más ni nada menos que Cristo Jesús. Aquí Joel, haciendo uso de la potestad, de la investidura con la cual fue dotado, la de profeta, dedica una serie de mensajes. En un tiempo muy particular, donde la plaga de la langosta, en sus 4 etapas, larva, mosquita, saltón o saltamonte y langosta adulta, estaban presentes por todos lados, habían devastado todos los cultivos. El pueblo estaba pagando las consecuencias de haberse alejado de Dios, conforme a lo que había dicho el Señor mismo en el libro de Deuteronomio a través de Moisés: el día que te alejares del pacto, traigo a la langosta. Crisis económica, escasez por todos lados, episodios de violencia por todos lados. Crisis cultural, social y política en Israel. El rey es un infante, es un niño. Seguidamente a el accionar de la langosta que vemos allí en el capítulo 1, versículo 4, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que la langosta se comió, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Ahí tenemos los 4 estadios de la langosta en realidad. Y allí hay un desafío de Joel que dice: despierten los borrachos y lloren. Giman los que beben vino, porque el vino les es quitado de vuestra boca. Es decir, los que están de fiesta, pensando en satisfacer los sentidos en base a la abundancia, se les acaba la fiesta. No hay más. Vino la plaga, vino la langosta. Seguido a la plaga de la langosta tuvimos un incendio en el Reino del Sur. Incendios forestales que devastaron lo poco que quedaba de vegetación. Allí vemos el versículo 17, dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los hilos destruidos. Versículo 18, cómo gemían las bestias, cuán turbados andaban los hatos de bueyes, porque no tenían pastos, y fueron también asolados los rebaños de ovejas. Esta era la situación socioeconómica de Israel: escasez, crisis. Y en medio de estos 2 problemas, la langosta y el incendio, Joel declara, versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hay que volver a encaminarse, si no, de esto no salimos. Y allí lanza una advertencia: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. La expresión el día de Jehová en el libro de Joel aparece 5 veces, todas en una connotación que demuestra que es un contexto de juicio. Dios juzga, Dios hace justicia. Y durante años hubo quienes han manifestado la idea de que la justicia de Dios está separada, divorciada, dicotomizada, distante de la misericordia. Craso error. ¿Cómo puede haber misericordia? ¿Cómo puede haber amor si realmente no hay justicia? Cuando hay un damnificado, cuando hay un afectado, cuando hay una víctima, ¿cómo puede haber paz si no se trae justicia a esa víctima? Pregunta del millón, y que nadie me conteste. ¿Por qué Dios celebra un juicio?
¿a quién hace justicia? ¿A quién va a vindicar, a devolver el derecho? ¿A quién va a castigar? En el juicio que se celebra en el cielo, quien está bajo acusación es, por un lado, el pueblo de Dios. Sí, porque hay un acusador. El nombre Satanás significa eso, acusador. Lo vemos en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que nos acusa de día y de noche incansablemente. Satanás es el acusador. El pueblo de Dios está bajo juicio, pero mucho más que el pueblo de Dios, porque sobre el pueblo de Dios, como dice la bendición sacerdotal, allí en el libro de Números, capítulo 6, es puesto el nombre de Dios. El honor de Dios está en juego. Y en el juicio al pueblo de Dios está manchado el nombre de Dios. Dios es el principal acusado. Jesús, como creador y redentor, es el principal acusado. Y necesita ser limpiada esa mancha, necesita ser purificada la casa de gobierno de Dios, necesita ser purificado el santuario de las acusaciones del acusador. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. La expresión el día de Jehová tiene que ver con una gran manifestación de Dios. Podemos decir que el día en que Jesús nació en la tierra es un día de Jehová. Otros profetas lo mencionan así. Cuando llega la salvación es un día de Jehová. Cuando Jesús entrega su vida en la cruz es un día de Jehová. Es una gran manifestación de Dios. Cuando Jesús da inicio al juicio que pone la culpa en el lugar correcto sobre quien corresponde, es un día de Jehová. Cuando somos librados por fin de nuestra situación, de nuestra humanidad, tal como la conocemos, degradada y caída, cuando en la segunda venida se manifieste ese poder y nosotros seamos revestidos de gloria, es un día de Jehová. Aquí la expresión se refiere concretamente al inicio del juicio. Vamos a empezar a hacer justicia, vamos a empezar a poner la casa en orden. Dios necesita limpiar lo que fue contaminado. El día de la expiación tipifica, nos representa lo que en el futuro se va a dar. En tiempo de Joel, lo que iba a ser en el futuro. El ajuste de cuentas con Dios. Una ocasión en la que cada ser humano debe tener sus pecados confesados. Ayer hablábamos de la confesión, la necesidad de la confesión para estar limpios, conforme a la promesa que hay en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ahora, lo que en tiempos de Joel estaba en el futuro, hoy es presente. Ayer hicimos una rápida mención acerca del profeta Daniel. En la profecía de las 70 semanas, allí el ángel Gabriel le explica que hay 70 semanas cortadas de un periodo de tiempo mayor. Es decir, va a hablar de una profecía de 70 semanas que está tomado de un periodo de tiempo profético mayor que encontramos en Daniel 8:14. Y podemos ir con nuestras Biblias allí. Daniel capítulo 8, versículo 14. Doy lectura desde el 13. Dice Daniel: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Acorde a lo que venimos diciendo, la purificación del santuario tiene que ver con quitar la mancha de la acusación sobre el gobierno de Dios, sobre su ley. La acusación la hizo Satanás mismo.
La acusación de Satanás es: tu gobierno es injusto, tu ley no sirve, tus seres creados no desean vivir bajo tu gobierno. Y para comprobar su acusación, empieza: mirá lo que hizo, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo. Tenemos una serie de epítetos para caracterizar a las personas que se portan así. Los jóvenes decimos: qué botón, alcahuete, el que denuncia constantemente los defectos. Me llama la atención que aún dentro de nuestras filas, en nuestro propio pueblo, dentro de la iglesia adventista, hay quienes por allí se han levantado y se han erigido y han conformado un ministerio que han denominado el ministerio de la acusación. Y se dedican a denunciar todos los errores que hay en las administraciones, en las iglesias, en los ancianos, en los pastores, en las asociaciones, uniones, etc. Ministerio de la acusación. Es un ministerio satánico. El nombre mismo de Satanás es acusador. ¿Que hay problemas? Sí, hermanos, hay problemas. ¿Tenemos dificultades? Sí, tenemos dificultades. ¿Tenemos limitaciones espirituales? Vaya si las tenemos. Sin embargo, el Señor está purificando el santuario y esto significa que está purificando su iglesia también, pero ya lo vamos a desarrollar en profundidad. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Basta de pisotearse la justicia de Dios. Basta de estar contaminado el nombre de Dios. Basta de estar acusado el pueblo de Dios. De este periodo profético se toman las 70 semanas, en donde se señala el tiempo dentro de esos 2300 años, el tiempo en que iba a nacer el Mesías, e iba a poner fin a tres cosas, dijimos ayer. Pecado en tres palabras: a la rebelión, a la iniquidad y al pecado en general. En todos los aspectos, Jesús, al morir en la cruz, nos dio potestad para tener victoria sobre estas cuestiones que nos aquejan. Nuestra tendencia a disfrutar de hacer las cosas mal. Nuestra tendencia a rebelarnos casi por cualquier cosa. Nuestra tendencia a equivocarnos porque nos falta criterio, visión y análisis. Y el Espíritu Santo provee justamente de esto. Trabaja en nuestro corazón para que nuestros gustos cambien. Trabaja en nuestro corazón para que se amanse y deje de rebelarse contra lo que no tiene sentido. Para que nuestro corazón sea transformado, nuestro corazón sea cambiado. Y en el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, entiéndase 2300 años, que no vamos a profundizar en los tiempos proféticos por falta de tiempo. Tenemos una fecha: 22 de octubre de 1844 se cumplieron 2300 años desde que fue profetizado. Bueno, no desde que fue profetizado, sino desde que inicia la cuenta profética del libro de Daniel. Desde que sale el edicto para restaurar Jerusalén, año 437 a.C., 2300 años después, 1844, en el Yom Kippur, día de la expiación, Jesús comienza el juicio. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, tenemos que entender la esencia de este día de la expiación. En el antiguo Israel, en el tabernáculo, se oficiaba todos los días, el sacerdocio oficiaba en el atrio, donde estaba el altar, todos los sacrificios necesarios. Entraba con la sangre al lugar santo, y en el lugar santo encontramos tres muebles: el candelabro de 7 luces, o la menorá en hebreo, que representa la constante providencia de luz de Dios para que los seres humanos podamos discernir. La constante intercesión de Dios para que haya discernimiento en el pueblo de Dios y podamos andar a su luz. El hecho de que sean 7 luces alude a la completitud del tiempo. Todo el tiempo el Señor provee luz para nosotros. Está en nosotros entenderla y captarla y recibirla. Tenemos allí la mesa de los panes. El pan, pan de vida, representa a Jesús como sacrificio, como alimento. La palabra, la Biblia, es nuestro pan de vida. Y tenemos también allí el altar del incienso. El incienso representa las oraciones. La intercesión va en 2 vías. Nosotros intercedemos por otros y en el cielo Jesús intercede por nosotros. Pero una vez al año el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo había solamente un mueble: el arca del pacto.
El arca del pacto que contenía allí dentro, en esa urna, las tablas de los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios. Código legal mediante el cual somos juzgados. La ley de Dios dice, el espíritu de profecía, que es un trasunto de su carácter, es una expresión del carácter de Dios. Nuestra misión, emular el carácter de Dios. No se puede emular, imitar el carácter divino sin guardar la ley, porque la ley de Dios es un trasunto de su carácter. Y ahí ya empezamos a vislumbrar el concepto de justicia. La vara de Aarón reverdecida, que representa la vida nueva y el liderazgo de Cristo Jesús, acorde a su ley en nuestras vidas. Y el maná. Estaba allí un frasquito, un pote, un tupper con el maná, representando el sustento no solamente espiritual, sino físico del pueblo de Dios. Dios no te va a abandonar. Sea la prueba que sea la langosta, sea el incendio, Dios no te va a abandonar, porque es un Dios justo. Ahora, condición sine qua non, que yo me ponga en armonía conforme a la ley de Dios, que haga mi esfuerzo por guardar la ley como Dios quiere. Y para eso es necesario que el Espíritu Santo obre en mí, cada día un poquito más, y a eso le llamamos proceso de santificación. ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844? Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, dejó solamente de mediar y proveer para nosotros los elementos para que tengamos discernimiento para salvación, sino que comenzó a hacer justicia. ¿Qué pasaba en el Yom Kippur? Un día al año, el sumo sacerdote, se le presentaban 2 machos cabríos, 2 cabritos para sacrificio. Y uno iba a pagar la culpa. Y el otro iba a ser enviado al desierto. Entonces, fíjense esto qué curioso. El sumo sacerdote, después de un sorteo que se hacía a ver cuál iba a qué destino, uno al desierto y el otro al sacrificio. Una vez que estaba estipulado que este iba al sacrificio y este iba al desierto, se ponían las manos, los 10 dedos de las manos que representan las obras, sobre el que iba al sacrificio, y mediante un rito, una serie de oraciones, el sumo sacerdote transfería la culpa de las obras de las manos al cabrito que iba al desierto. ¿Se entiende? Exculpaba al que se sacrificaba y ponía la culpa sobre el que le correspondía y se lo enviaba al desierto. Y el inocente moría. Esto prefigura lo que pasa con Cristo Jesús. Cristo muere acusado y cargando el pecado, la culpa de las obras de nuestras manos sobre sí mismo. Jesús dice, mientras no se ponga en claro esta cuestión, yo me hago cargo, yo pago. Pago la pena del pecado, que es la muerte. Yo muero. Pero en un momento el Señor va a hacer justicia y va a colocar la culpa sobre quien le corresponde. Eso es lo que comenzó el 22 de octubre de 1844. Jesús comienza a poner la culpa sobre quien corresponde. Y ahí van desfilando los nombres de todas las personas que han vivido en esta tierra. Fulano, y se presenta el acusador, hizo esto, aquello, lo otro y lo de más allá. No te pertenece, me pertenece a mí, se queda conmigo, se queda abajo. Y Jesús dice, sí, hizo todo eso, pero aceptó que mis méritos cuenten en su lugar y levanta sus manos perforadas y dice, ante todo el espectáculo del universo, mi sangre es válida para este que aceptó. Y la culpa es liberada de esa persona y transferido al verdadero culpable, porque en los libros del cielo no solamente está registrado los actos de las personas, sino por qué causa cayó en esos actos esa persona. Y ahí queda en evidencia que el acusador no solamente es acusador, sino que es tentador y es el inductor de todas nuestras conductas perversas. Y se empieza a hacer justicia. Por eso el juicio es una buena noticia. Es un juicio para salvación. Es un juicio para liberación de la culpa. Y es un juicio para que todo el universo comprenda la dimensión del carácter de Dios.
en todo esto está implícito que la culpa sea transferida al verdadero responsable. El Señor dejó en su palabra profética distintas señales para que nosotros tengamos noción de la fecha en que comenzaba el juicio. No sabemos cuándo va a terminar, pero se está desempeñando hoy. Hay dos formas, entiendo yo, o por lo menos voy a hablar de dos formas de comprender la dimensión del Evangelio. Una es experimental, es vivencial. Veo lo que Cristo hace en mí y cómo voy cambiando y me aferro a eso. Y veo que Dios es real, que es fuerte, que es poderoso, que cambia mi vida. La otra forma es mucho más racional y lógica. Tiene que ver con las evidencias. Los cumplimientos proféticos son inobjetables. Estaría bueno de cara algún día para poner esa línea de tiempo y analizar los cumplimientos proféticos fecha por fecha. Pero en el cronograma profético el Señor dejó señales impactantes. Antes del juicio iban a pasar 3 cosas que llamarían poderosamente la atención de la humanidad. Una de ellas, un gran terremoto. Lo encontramos mencionado el terremoto en el libro de Apocalipsis. Pero más allá de ir al texto, quiero hablar de lo que significó ese terremoto, conocido como el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. En ese contexto temporal, en esos tiempos, estaba en su máximo auge uno de los fenómenos más injustos que la historia de la humanidad puede recordar. Se levantó un rey diferente, que unía el gobierno religioso con el gobierno civil. Supremacía papal, falsificación de la religión a pleno. Y todo aquel que iba en contra de la religión civil impuesta era examinado por la santa, y abro comillas porque para mí no tenía nada de santo, estoy citando como la llamaban, Santa Inquisición. Todo aquel que se atrevía a leer la Biblia por sí mismo era un hereje, porque la Biblia solamente estaba reservada a su interpretación para el alto magistrado de la Iglesia, de la religión papal. Hubo un tiempo donde yo le ponía nombres alegóricos para no chocar. Me cansé de esos tiempos. La religión papal. Condenaron a muerte muchísimos mártires cristianos. Torturaron a muchos mártires cristianos, lejísimos de la justicia. Lisboa, capital de lo que hoy conocemos como Portugal, era uno de los grandes centros de la Inquisición, donde se llevaba a personas para juzgarlas acorde a sus parámetros, torturarlas para que renieguen de su fe e incluso condenarlas a muerte si era necesario. Plazas públicas con piras donde ponían allí a las personas que no consentían con la fe de la religión papal y las prendían fuego. Hay una festividad que se celebra el 1 de noviembre, impuesta por la religión papal. Es el Día de Todos los Santos. Falsos intercesores que supuestamente interceden por nosotros para hacernos favores. Ese día, Día de Todos los Santos, en las catedrales, enormes edificios estaban llenas, atiborradas de personas adorando a los santos. Ese día, a 200 kilómetros de Lisboa, hacia el Océano Atlántico, ahí fue el epicentro del terremoto, se dio un terremoto enorme que se sintió en todas las costas, incluso de Sudamérica, de Norteamérica, del norte de África y en toda Europa occidental. Todas las velas que habían prendido a los santos con sus aceites incandescentes, que abundaban por doquier, comenzaron a caerse. El incendio comenzó a desatarse, los edificios comenzaron a derrumbarse, personas murieron aplastadas, los que no murieron aplastados murieron quemados por el incendio, los que no murieron quemados salieron tosiendo humo y se fueron hacia las costas para acercarse al agua huyendo del incendio. Y ustedes saben que cuando hay un terremoto en el océano,
después del terremoto, lo que viene es el maremoto, el tsunami, perdón, la ola. Y los que no murieron aplastados y sobrevivieron al incendio y se fueron a las costas, murieron ahogados. En el norte de Brasil hay registros de olas que llegaron a entrar 500 metros y hasta 1500 metros sobre la costa. Ustedes saben lo que hace un tsunami cuando viene tamaña cantidad de agua. Pienso en mi casita en Solimar, allá en la costa uruguaya, que está a 7 cuadras de la playa. Me dicen, qué privilegio, ¿eh? Sí, mientras no se complique el privilegio. Ese día, el Día de Todos los Santos, murieron miles de personas. Miles de personas. La población de Lisboa, estimada en 300.000 habitantes, tuvo 90.000 víctimas fatales contabilizadas. En toda Europa se presume que en torno a las 500.000 personas murieron y todavía no entraron en la cuenta los de la costa de Brasil, los de la costa de Norteamérica, los de la costa del norte de África. Hay quienes dicen que podrían llegar las víctimas fatales a 2 millones de personas. ¿Alguien tiene el dato cuántos van muriendo de COVID? ¿Llegamos a 2 millones? ¿Sí? Algo similar. A raíz de este acontecimiento empezaron los cuestionamientos. El iluminismo era la filosofía imperante de la época que decía, el Señor ha iluminado a una persona para que gobierne sobre todos. El iluminismo empezó a decaer. En la mente de personajes como Immanuel Kant, y el otro francés que siempre me olvido el nombre, Voltaire, comenzó a germinar la idea del humanismo. Si este Dios permite que en su festividad haya tal masacre, no debe ser un Dios muy bueno. Y comienza a gestarse lo que después va a darle el golpe de gracia al gobierno papal, el humanismo. 1 de octubre de 1755, terremoto de Lisboa. Un día después eran tantos los muertos que a partir de esa fecha se celebra el 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos. Y yo le contaba esta historia a mis conquistadores el año pasado. Información objetiva de que los tiempos de Dios se cumplen. Otra de las señales, oscurecimiento del sol. 19 de mayo de 1780, previo al inicio del juicio. En Nueva Inglaterra, un lugar en Estados Unidos donde se visualizó con más fuerza. De paso, esto está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, podemos verlo allí, y también en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Dejo la referencia porque corresponde, ¿verdad? Señales, terremotos, señales en el sol y señales en las estrellas. 19 de mayo de 1780, ese día el sol no salió. Es muy interesante ver las crónicas de los diarios de la época. Muchos preguntándose, ¿esto es el fin del mundo? Sin sol no hay fotosíntesis, sin fotosíntesis no hay vida vegetal, sin vida vegetal no hay vida animal, sin vida animal estamos perdidos. ¿Será que esto es el fin del mundo? Ese mismo día que el sol no salió, la luna, cuando se levantó, estaba toda roja como sangre, tal cual la profecía lo mencionaba previo al inicio del juicio investigador. La noche del 13 y del 14 de noviembre de 1833, lluvia de estrellas. Es un fenómeno que ocurre cada tantos años, pero justo en ese año fue el que tiene mayor registro de visibilidad. Imponente la lluvia de meteoritos que se veía en el cielo de noche. Tanto era así que el cielo estaba totalmente iluminado y era de noche. Señales objetivas, indiscutibles. Y alguno puede decir, pero ¿será que el 22 de octubre de 1844 inició el juicio? Mirá, todas las señales que fueron vistas por miles de personas se cumplieron. Si querés seguir dudando, estás en todo tu derecho. Es tu libre albedrío. Pero yo prefiero confiar en la segura palabra profética. Último concepto, antes de ir cerrando. El Apocalipsis menciona 7 tiempos posterior a la muerte de Jesús, 7 tiempos que iba a atravesar el pueblo de Dios en la tierra, su iglesia, representados en 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me arriesgué a decirlo de memoria.
La última de ellas es la Odisea. Nos representa a nosotros. Son famosos algunos pasajes donde habla de la condición de la Odisea. Vimos a Joel desafiando a los borrachos, a los que tienen los sentidos enturbiados, la comprensión limitada. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Bueno, el mundo hoy en día tiene la percepción espiritual embotada, nublada. Satanás ha logrado poner a disposición una gama de tentaciones que nublan el discernimiento. Y así estamos en una condición tibia, reflejo de la cultura de nuestros tiempos. Y es cierto que hay una amonestación importante para el pueblo de la Odisea, pero la esencia no cambia. El nombre la Odisea, cuya raíz etimológica es dikaios, justicia, es el pueblo justificado por Dios. Este pueblo, así como está con todas sus debilidades, tiene el privilegio de vivir como ningún otro en la historia, la justificación por la fe. Fe, pistis en griego, se puede traducir como fe en sentido religioso o como fidelidad. No hay fe sin fidelidad y no hay fidelidad sin ley. Y no hay obra de cambio en el carácter sin el reflejo del trasunto del carácter divino, sin la ley de Dios inscrita en el corazón. Perdón si la hilación de ideas es un poco compleja. Pero somos el pueblo llamado a vivir y experimentar la justicia de Dios, la capacidad, por la gracia y el poder de Dios, de guardar y vindicar la ley. Es un proceso progresivo, es lo que llamamos santificación. Nos va a tomar toda la vida. Y hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Pero tenemos la oportunidad de vivir la justificación final. Y el momento en donde Jesús en el santuario del cielo diga consumado es, cierre los libros momentáneamente y venga a buscarnos. Venga a buscar un pueblo que tiene la ley en el corazón, que ama el carácter de Dios, que se quiere parecer a Él. Un pueblo que ya no pone los ojos en la justicia de la tierra. Un pueblo que ya no comenta el caso del carnicero de Zárate. Un pueblo que se aferra a las promesas divinas y las hace suyas. Un pueblo que vive por fe. Un pueblo que no confía en el ser humano, sino que confía en el Cristo hombre que está en el santuario. Nuestro desafío hoy, como decía Joel, capítulo 2, versículo 1, el día de Jehová, grande y terrible, que suene la trompeta, porque el día está cerca. Está más cerca que nunca. Cada día se acerca más. Y ahora es el momento en que tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Es el momento de reflejar su carácter. Es el momento de abrazar su ley. Es el momento de mostrarle al mundo algo diferente. Y el mundo va a cuestionar esa diferencia. Acusados por sus conciencias, nos van a cuestionar. Y tenemos que estar preparados para esa prueba. Pero el día viene. Nos sumemos nosotros o no, el día viene. Lo interesante es que la palabra de Dios dice que mientras antes nos aferremos a esta promesa de vivir conforme a la ley de Dios e inscribirla en nuestro corazón, antes viene Jesús a buscarnos. Pregunto yo, ¿será que vale la pena bancarse los cuestionamientos del mundo con tal de que esta injusticia del mundo termine? ¿Será que vale la pena padecer un poco más con tal de que esto termine? ¿Será que vale la pena jugársela entero, por completo, por vivir la experiencia cristiana y la justicia de Dios en mi vida, con tal que esto termine? ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén por eso. Y que no quede solamente en palabras, que cada día podamos hacer nuestras las promesas de vivir por fe y ser justificados, porque el santuario se está purificando, la acusación sobre Cristo se está purificando y el pueblo en la tierra está siendo purificado para enfrentar la prueba final. Que Dios te bendiga. Seguimos en la noche.